Cordial saludo, doctor Juan Pablo García Cueva. Nuestro grupo 6, equipo 6, presentamos a usted un análisis crítico de los retos educativos contemporáneos desde el enfoque social cognitivo. Currículo, un diálogo vivo. En la pantalla se muestran dos concepciones de currículo. La mirada técnica, que lo entiende como un documento social, normativo, estático, centrado en contenidos, y la social cognitiva, que lo concibe como una construcción cultural, histórica, que se redefine en la interacción de saber académico, experiencia y contexto social. Ante el interrogante de qué concepción analizamos la educación hoy, podemos decir con firme convicción que lo analizamos desde la mirada social cognitiva, ya que ésta asume el currículo como una construcción social, cultural y pedagógica históricamente situada y que se concreta en las experiencias educativas cotidianas y no únicamente en lo que son los documentos oficiales. PINAR 2016 en el currículo nos dice que es una conversación complicada entre saber académico, experiencia vital y contexto social, mientras que Zavala 2016 lo concibe como un proyecto formativo que está en permanente construcción, lo que implica superar una visión técnica del currículo y situarlo como eje de transformación institucional pedagógica. El siguiente esquema es el mapa de navegación que ilustra los 5 retos críticos que a partir de un diagnóstico viabilizan una transformación entre el sistema actual y la realidad del aula. El primero es la diversidad, como respuesta a la pregunta de qué manera el currículo debería preparar a los estudiantes frente a la diversidad, y es prepararlos para el reconocimiento de la heterogeneidad como condición constitutiva del aprendizaje. El segundo, la formación debe darse desde la experiencia vital del estudiante, integrando el saber académico con la realidad. El tercero, la experiencia desde la movilización del conocimiento con situaciones que faciliten el uso, la transmisión y la resignificación de aprendizajes. El cuarto, la integración de las tecnologías como herramienta mediadora en la formación cognitiva y social. Y la quinta, derivada como un reto que asume el aprendizaje desde contextos adversos con la resiliencia académica y socioemocional. En esta diapositiva, el reto es pasar del currículo rígido a la heterogeneidad. Para Kuhl 2001, el currículo rígido es aquel que ignora la diversidad. El aprendizaje no dialoga con el estudiante, con el contexto. Una vez hecho la acción de flexibilizar y entender el contexto, se pasa entonces a la práctica docente que asume la heterogeneidad como una condición normal del aprendizaje, apoyándose en el diseño universal, el DUA. El segundo reto es la desarticulación entre el currículum escolar y el currículum de la vida. Cuando los contenidos se presentan de forma descontextualizada, pierden sentido formativo. Pinat advierte que esta ruptura debilita la conversación curricular y reduce el aprendizaje a una instrucción mecánica. Preparar a los estudiantes implica articular el saber escolar con su experiencia vital. De aquí surge la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, entendido como una capacidad de interpretar y transformar la realidad. En la práctica docente esto implica diseñar experiencias situadas donde el contexto y la vida cotidiana se convierten en un objeto legítimo de aprendizaje. Del enciclopedismo a la experiencia. El reto central es la fricción de la acumulación de contenidos que asfixia la profundidad del aprendizaje. ¿Cómo preparamos a los estudiantes para el futuro? Debemos transitar del currículum prescrito a uno centrado por la experiencia. Como señala Pinar, el currículum no es solo un plan de estudios, sino una complicación conversacional donde el estudiante reconstruye su subjetividad. Prepararlo implica conectar el saber académico con el currículum de la vida, permitiendo que el aprendizaje tenga resonancia biográfica y social. Identificamos la necesidad de superación de la fragmentación del conocimiento. La competencia clave es la movilización de saberes. Según Kuhl, no basta con acumular contenidos, el reto es que el estudiante sea capaz de activar esos aprendizajes en situaciones diversas. Se requiere un currículo flexible que priorice el aprendizaje esenciales sobre la extensión enciclopédica. ¿Qué cambia de la práctica al docente? Nosotros como docentes debemos transformar el aula en un escenario de operaciones didácticas. Término de Zabalza. El cambio es fundamental, dejar de ser un ejecutor de programas para convertirnos en un investigador de nuestra propia praxis.
diseñando proyectos transversales que cierren las brechas entre lo que la escuela enseña y lo que la realidad demanda. Reto 4. Tecnología como mediador cognitivo. ¿Cómo debe prepararse el currículo a los estudiantes frente a las TIC? Debe integrar las TIC como mediadoras cognitivas sociales, no como herramientas accesorias. La tecnología solo es pedagógicamente relevante cuando se articula con una intencionalidad formativa clara. ¿Qué necesidad formativa se identifica? El desarrollo de competencia digital crítica que permita usar la tecnología de forma ética, reflexiva y orientada al aprendizaje. ¿Qué cambio exige la práctica docente? Superar el uso técnico de las TIC y diseñar experiencias donde potencien la interacción, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento. Reto 5. Presentamos la resiliencia ante la incertidumbre. Un reto transversal es la rigidez del currículo frente a los escenarios de crisis. La experiencia reciente evidenció que currículos sobrecargados y poco flexibles dificultan la continuidad del aprendizaje. Desde esta perspectiva, el currículum debe orientarse a lo esencial, priorizando aprendizajes profundos y transferibles. La necesidad formativa que emerge es la resiliencia académica y socioemocional, en la que la práctica docente implica seleccionar conscientemente los aprendizajes esenciales e integrar el bienestar emocional como parte del currículum vivido. Para dar respuesta a la pregunta ¿qué tesis sostiene? A partir de este análisis, vemos que la brecha estructural refleja una diferencia entre el currículo prescrito en el cual existen documentos oficiales, normativa rígida e ideal teórico, y el currículum vivido, en el que se tiene en cuenta la realidad del aula, el contexto del estudiante y que se desarrolla en la práctica diaria. Se evidencia la desconexión sistémica y para superar esta brecha no se requieren más documentos, sino un rediseño que reconozca al estudiante como sujeto activo y al docente como un agente de innovación. ¿Qué transformaciones institucionales son necesarias? Se requiere de una gestión curricular coherente que articule el PI con los planes de estudio y la práctica docente, que trascienda la racionalidad técnica a una racionalidad más práctica y crítica, como lo establece Sean y Zabalza 1998-2016. Como aporte al debate curricular, desde una perspectiva académica, este análisis aporta al debate curricular al reafirmar que la flexibilidad no es una concesión administrativa, sino una condición de equidad y calidad educativa. Además, posiciona la experiencia del estudiante como eje del aprendizaje significativo y destaca la innovación curricular como un proceso ético y contextualizado. Tesis final. Para cerrar, la tesis que se sostiene es que el currículo escolar, especialmente en la educación inicial y básica primaria, debe ser flexible, contextualizado y centrado en la experiencia del estudiante. Solo así es posible articular el currículo escolar con el currículo de la vida y responder de manera pertinente los retos del siglo XXI desde el enfoque social cognitivo.